Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el hueso frontal y sobre el hueso etmoides. Primero me presento. Soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, sin más que decir, empecemos a hablar sobre el hueso frontal o coronal. Es un hueso impar, central y simétrico que ocupa la parte más anterior del cráneo. Este hueso está situado por delante de los parietales y del esfenoides. Por abajo se va a articular con el etmoides, con los huesos propios de la nariz, con el cigomático, con el unguis y con el maxilar. Y es gracias a estas últimas conexiones que constituye una parte importante del esqueleto de la cara. Interviene en buena parte en la formación de las cavidades nasales y de las cavidades orbitarias. Según Rubier, para su estudio va a presentar dos caras, una cara externa o exocranial y una cara interna o endocranial. Y también vamos a encontrar un borde, que es el borde del frontal. Empecemos hablando de la cara externa o exocranial. Esta cara va a presentar una cresta orbitonasal, la escama del frontal y la porción orbitonasal. Empecemos a describir la cresta orbitonasal. Esta cresta se distingue en tres segmentos, uno medial que es el borde nasal y dos laterales que son los bordes supraorbitarios que están situados a uno y otro lado del borde nasal. El borde nasal tiene la forma de una V ampliamente abierta por su parte inferior. Este se articula con los huesos nasales anteriormente y con la apófisis del maxilar lateralmente. Este borde supraorbitario forma a cada lado el reborde superior de la cavidad orbitaria. Cada uno de ellos es romo medialmente y cortante lateralmente y va a presentar dos escotaduras. La escotadura o agujero supraorbitario, que este es constante y da paso a los vasos y nervios supraorbitarios, y medial al agujero supraorbitario encontramos la escotadura frontal, que es estrecha y poco profunda, sobre la cual recorren los vasos de su mismo nombre. El borde supraorbitario termina lateralmente en una prominencia, que es la apófisis cigomática, la cual se articula con el ángulo superior del hueso cigomático. En el extremo medial vamos a encontrar otra apófisis, que es la apófisis orbitaria medial, la cual desciende entre la apófisis frontal del maxilar y la lámina orbitaria del hueso etmoides hasta el borde superior del hueso lagrimal. Una vez descrito esto, vamos a describir la escama del frontal. Esta es convexa y corresponde a la frente, a excepción de una pequeña cavidilla cóncava que se orienta lateralmente y que pertenece a la fosa temporal. En esta cara se desconoce. En la línea media, los vestigios de la sutura frontal o sutura metópica, que une las dos mitades primitivas diferentes del hueso frontal. Superior y próximo al borde nasal, una eminencia que es cóncava superiormente, que se denomina glabela. También tenemos una prominencia roma, que es el arco superciliar, y superior a este arco superciliar tenemos la eminencia frontal, que está más acentuada en el sujeto joven. Presenta una cresta curva de concavidad posterior, que es la línea temporal, que esta asciende superiormente a la apófisis cigomática y forma la porción anterior de la línea temporal superior. Y por último tenemos una pequeña superficie triangular, que es la cara temporal del hueso frontal, sobre la que se insertan los fascículos anteriores del músculo temporal. La porción orbitonasal. Hablemos ahora de esta. Esta presenta la línea media, la escotadura etmoidal, que esta es ancha y está circunscrita por una superficie en forma de herradura. La superficie, posteriormente vamos a encontrar la espina nasal. La espina nasal tiene la forma de una pirámide triangular, de base superior y vértice inferior. Se articula con la cara posterior de los huesos nasales y contribuye a la formación de la pared superior de las cavidades nasales. La escotadura etmoidal está bordeada lateralmente por dos superficies anfractuosas, que son las celdillas frontales, que se completan con las celdillas etmoidales. En estas superficies anfractuosas se observan también dos canales, ligeramente oblicuos, medial y anteriormente. Son transformados en conductos denominados agujeros etmoidales por los canales situados en la cara superior del laberinto etmoidal. Lateralmente a la zona etmoidal se encuentran dos superficies cóncavas, denominadas caras orbitarias,
la concavidad de esta cara es irregular y está más acentuada lateralmente, donde se marca una depresión denominada fosa de la glándula lacrimal, donde en este punto se encuentra la glándula lagrimal, y medialmente vamos a encontrar la fosita troquial, sobre la que se inserta la polia de reflexión del músculo oblicuo superior. Hablemos ahora de la cara interna o endocranial. Esta cara es cóncava. En la línea media se aprecia el agujero ciego. Superior al agujero ciego se alza una arista de la denominada cresta frontal. Esta cresta se bifurca y da dos ramas que forman el surco del seno sagital. A cada lado de este surco se observan fositas granulares de Paccioni. La órbita que corresponde superior encontramos la fosa frontal, que se corresponden con la eminencia frontal de la cara externa. Por último, tenemos el borde frontal, que comprende dos segmentos, uno superior, que es semicircular, y uno inferior, que es horizontal. El segmento semicircular es dentado y se articula con los huesos parietales superiormente y con las alas mayores del hueso esfenoides inferiormente, mientras que su segmento horizontal se articula en casi toda su extensión con las alas menores del hueso esfenoides. Ahora vamos a hablar sobre el hueso etmoide. Muy bien, el hueso etmoides es un hueso impar, central y simétrico, situado inferiormente a la porción orbitonasal del hueso frontal. El hueso etmoides se articula con el frontal hacia arriba superiormente, hacia atrás con el esferoide, hacia abajo con el maxilar, con el palatino y el vómer, y hacia adelante con el unguis, y participa en la formación de las cavidades orbitarias, de las cavidades nasales y que no se nos olvide de la fosa craneal anterior. Está constituido por 4 partes según Rubier: una lámina ósea sagital, una lámina horizontal y 2 laberintos hemoidales. Empecemos de la lámina vertical. Empecemos que la lámina vertical está dividida en 2 porciones, que una es la superior, que es la crista Galli, y una inferior, que es la lámina perpendicular, que forma parte del tabique de las cavidades nasales. La crista Galli, esta apófisis es triangular. La base se une a la lámina horizontal. Su borde posterior termina en una cresta que se adelgaza progresivamente hasta el límite posterior del hueso etmoides. El borde anterior se articula inferiormente con el hueso frontal en casi toda su extensión por 2 crestas laterales denominadas alas de la crista Galli. Estas crestas limitan un canal que completan posteriormente el agujero ciego. El vértice es obtuso y da lugar a la hoz del cerebro. Hablemos de la lámina perpendicular. La lámina perpendicular es delgada, sus 2 caras están excavadas por surcos vasculos nerviosos. El borde anterior se articula superiormente con la arista posterior de la espina nasal del hueso frontal e inferiormente con los huesos nasales. El borde anteroinferior se une al cartílago del tabique. El borde posterior se articula con la cresta esfenoidal del hueso esfenoides, mientras que su borde posterior inferior se une al borde anterior del hueso vómer. El borde superior se confunde con la lámina horizontal del hueso etmoides. Ahora hablaremos de la lámina horizontal. Se denomina también lámina cribosa. Su cara superior es endocranial y está dividida por la crista Galli en 2 porciones laterales. Estas están excavadas en forma de canales que discurren de anterior a posterior y que se denominan canales olfatorios. Cada uno de los canales olfatorios están perforados por orificios. Estos agujeros están algunas veces, aunque raramente, dispuestos en 2 o 3 hileras. Los agujeros de la lámina cribosa dan paso a filetes del nervio olfatorio a excepción de 2 agujeros, denominados hendidura etmoidal y agujero etmoidal. La hendidura etmoidal está situado justo a la crista Galli y da paso a una prolongación de la dura madre. Y aquí, más lateral, encontramos al agujero etmoidal anterior, que está situado lateralmente a la hendidura etmoidal, por el cual transcurre el nervio etmoidal anterior, que a su vez es ramo del nervio oftálmico. Ahora hablaremos sobre los laberintos etmoidales, que son 2.
Estos están localizados entre las cavidades orbitarias y las cavidades nasales. Cada laberinto etmoidal se puede comparar con un cubo irregular. Se distinguen 6 caras: una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral y una cara medial. Empecemos a describir sus caras. Empecemos a describir la cara superior. Esta cara superior se articula con la superficie etmoidal del hueso frontal. Presenta dos canales, uno anterior y otro posterior, que se orientan de lateral a medial y ligeramente de anterior a posterior. Estos se transforman en los conductos etmoidales anterior y posterior por medio de los canales correspondientes del hueso frontal. Por el agujero etmoidal anterior pasa la arteria etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior. El agujero etmoidal posterior está atravesado por la arteria etmoidal posterior y por el nervio etmoidal posterior. Su cara inferior se articula de anterior a posterior con la porción más superior de la cara nasal del maxilar y con la carilla etmoidal de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Está excavada por celdillas que se complementan con las celdillas del maxilar y de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Su cara anterior está tallada en bisel y se articula con la porción superior de la cara medial del hueso lagrimal y también por su parte superior con la cara medial de la apófisis frontal del maxilar. Esta cara presenta celdillas que se complementan con las celdillas lagrimales y maxilares. Su cara posterior se une a la cara anterior del hueso del esfenoides y presenta una o varias celdillas complementadas por las caras del cuerpo del hueso del esfenoides. Su cara lateral es cuadrilátera, lisa y casi vertical. Constituye la cara lateral de una lámina plana y muy delgada que limita lateralmente el laberinto etmoidal, por lo que recibe el nombre de lámina orbitaria. Por último, tenemos a la cara medial o a la cara interna. Esta cara forma la mayor parte de la pared externa o lateral de las fosas nasales. De esta cara se van a desprender dos láminas muy delgadas que se dirigen hacia abajo y hacia adentro, las cuales se arrollan más o menos sobre sí mismas y se las designan con el cornetes o conchas. De estas dos láminas, una es superior, que es el cornete superior o concha superior, y la otra es inferior y constituye el cornete medio. El cornete superior es mucho más pequeño que el cornete medio. Además, ocupa solo la parte posterior de la cara interna del etmoides. Entre el cornete superior y la cara interna del etmoides existe el meato superior, y entre el cornete medio y la misma cara del etmoides se encuentra el meato medio. Muy bien, eso es todo. Espero que hayan entendido y muchas gracias por la atención brindada.